Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar. Te rogamos que tu palabra, Señor, nos muestre las verdades que hay en ella. Revélate a nuestras vidas y permite que podamos comprender y que podamos hacer parte de esto en nuestro ser, Señor, para gloria y honra tuya. Te adoramos y bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay una pregunta con la que el apóstol Pablo inicia esta segunda carta a los Corintios en el capítulo 3. Y dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Piense hoy en su vida. Hoy cuando nosotros vamos a pedir trabajo, uno de los requerimientos que nos hacen o que nos piden es una carta de recomendación. Bueno, dos cartas de recomendación. Una carta personal y una carta de nuestro antiguo jefe, ¿no? ¿Sería capaz usted de pedirle una carta de recomendación a su antiguo jefe? ¿O qué va a escribir su jefe de usted? Es que no se adapta, ¿no? Es un poquito contestón. Si algo yo aprendí fue a entender que hay personas que nos mandan, ¿no? Alguna vez yo le decía a mi papá: es que este señor me quiere poner a hacer las cosas como él dice y van a salir mal. Y me dijo: pues hazlas. Si salen mal, ¿quién va a tener la culpa? El que te mandó a hacerlo de esa forma. Así que obedece. Si tú lo haces como tú quieres y de pura casualidad salen mal, ¿a quién le van a echar la culpa? A ti, por desobediente. Tú tienes un patrón, obedece a tu patrón. Así que yo creo que de mí no podrían poner que no soy obediente. Podrán poner otras cosas que no me favorezcan, pero ¿qué podrán poner de todos ustedes? ¿Que llegan temprano al trabajo? ¿Que trabajan con empeño? ¿Que se esfuerzan más de lo que les piden? Ojo allí, esa es una carta de recomendación, ¿no? Una carta personal. ¿Cómo es usted con las personas? Porque obviamente la vamos a pedir a quien sabemos quién va a hablar bien de nosotros, ¿no? Yo tenía un amigo que siempre pedía créditos y me decía: te van a hablar. Yo decía: ojalá que no me hablen porque tú no pagas, ¿no? Esa es la percepción que tenemos de las personas. Entonces el apóstol Pablo inicia diciendo esto. A ver, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Es de verdad necesario que otra vez nos recomiende? Para tiempos atrás nosotros estudiamos el libro de los Hechos y veíamos cómo la iglesia en Antioquía envió cartas para Pablo y para Bernabé en ese momento, recomendándolos, diciendo: escúchenlos, diciéndoles: estos traen un evangelio que viene de Dios. Esa era la recomendación, pero Pablo dice otra vez: ¿volvemos a comenzar a recomendarnos? Yo ya estuve con ustedes tanto tiempo, yo ya les he escrito, he enviado a Timoteo, ya fue Tito, ¿nos volvemos a recomendar otra vez? ¿De verdad es necesario? Esa es la pregunta que el apóstol hace. Y esto es porque todos ellos han recibido críticas y señalamientos. Entonces el apóstol Pablo dice: no puedo volver a empezar, no puedo volver a iniciar recomendando que nosotros tenemos el evangelio de Dios. Si no ha sido suficiente el tiempo que llevamos escuchándole, pues entonces ¿qué otra recomendación queremos, no? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Ya no era necesario volver a pedir recomendaciones para escuchar lo que Pablo tenía para decirles. Y les da un argumento que hay nanita. Imagínense que yo les diga a ustedes:
yo necesito más recomendaciones para que ustedes me escuchen. Y les responda de esta manera: no necesito más cartas de recomendación porque todos ustedes son mis cartas de recomendación. Sí, Davicho, sí, Paola, sí, Luis, y Melania, y por nombrar algunos, son los que están allá afuera y se están comenzando a comportar de otra forma. Y el evangelio que hoy tienen y predican a los demás es un evangelio de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esa carta es mi recomendación. Quiere decir que el que está al frente les está buscando enseñar lo que Dios dice. Pero si ustedes salen y predican lo contrario y dicen, es que la salvación se pierde, y es que, ¿de dónde escuchaste eso? Esa es tu recomendación. Así que Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, ustedes se comportan mejor allá afuera, ustedes son mi carta de recomendación. Si nosotros, hermanos, nos comportamos de una manera honrosa con los de allá afuera, estos tendrán la curiosidad de saber en dónde aprendieron, ¿no? Y entonces seremos recomendados. Escucha a este pastor porque este pastor enseña esto. Eso es lo que el apóstol les está diciendo. Yo ya no necesito más cartas de recomendación. Todos ustedes son mi carta de recomendación. Y ustedes deberían de provocar que todos los demás allá afuera me escuchen. Dicho de otra manera, si yo como pastor no estoy provocando que los de allá afuera quieran escuchar del Señor, ¿cuál es el nombre que se está pisoteando? El del Señor. Eres cristiano y mira, tú te dices hermano y mira, nosotros, ustedes y yo, somos la recomendación del evangelio, de que el evangelio transforma, de que el evangelio incomoda al pecador. Fíjese bien, hace ratito mi esposa oraba por los jóvenes, ¿no? Hace unos 5 o 10 años que hay un canto que dice que la generación de jóvenes, ¿no? Seremos la generación que danza y la generación y las prédicas somos la generación que arrebate, la generación que, pobre generación porque se la llevó la trampa. ¿Dónde están los jóvenes de esos años? En la iglesia no están, ¿eh? ¿Por qué? Porque no se trata de un canto, no se trata de lo que nosotros nos emocionamos en un congreso, ¿no? Iglesias llenas cantando y conciertos llenos cantando, ¿y dónde están? Si algo podemos pedir a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo no les pido ser la generación que cambie. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, como dice la Biblia, entonces y solo entonces seremos la recomendación de la iglesia para los que están afuera. Así que el apóstol inicia diciéndoles esto: yo ya no necesito recomendaciones, todos ustedes son mis cartas de recomendación. El evangelio que yo he aprendido se los he dado a ustedes, por lo tanto ustedes deberían ser transformados conforme al Espíritu de Dios. Así que dice el versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros, sino para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. A ver, para poder comprender los siguientes versículos debemos traer a la memoria lo siguiente. Dios Padre, separó al pueblo judío, al pueblo de Israel. Lo hizo de mano de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te daré, y a ti haré de ti una gran nación. Vino la descendencia de Abraham a través de Isaac, y de Isaac vino Jacob, y de Jacob vinieron 12,
Esos 12 conformaron un pueblo numeroso, un pueblo grande, que habitó en Egipto. Pero ese pueblo separado por Dios, allí en Egipto, Dios lo sacó, lo arrebató de allí. Y una vez estando en el desierto, lo consagró para sí. La palabra consagrar viene de separar. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Él nos separa. Así separó Él al pueblo. Este pueblo separado, este pueblo consagrado, tenía que comportarse de una manera digna, porque Dios, el único Dios existente, era el que les había puesto nombre. Así que como leemos en la Biblia, cada que estos se equivocaban, el nombre que era lastimado, el nombre que era insultado, era el nombre de Jehová. Moisés muchas veces dijo, ¿no? Cuando Dios quería destruirlos, y le decía incluso a Moisés, deja que aparte a todos estos y yo pondré de ti un pueblo distinto, ¿no? Y Moisés, el argumento de Moisés era decir, Señor, ¿qué van a decir las naciones? Que tú los sacaste de Egipto para destruirlos en el desierto. Porque el nombre de Dios era el que se llevaba entre las naciones. A este pueblo entonces Dios les dio una ley. Seamos cristianos o hayamos crecido en la iglesia católica, o yo estoy seguro que todos hemos escuchado hablar acerca de los 10 mandamientos. No digo que no lo sepamos, por lo menos sabemos que existen, ¿no? Esos 10 mandamientos son un extracto de lo que la ley era para este pueblo de Israel. A lo mejor podemos decir, no matarás, no he matado. Y así podemos ir uno tras otro, ¿no? Y podemos decir, pues casi la chispo, ¿no? El problema es que el casi nos hace imperfectos. La Biblia dice que incluso si nosotros no tenemos buenas obras para con los demás, es contado por pecado. Y dice también que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Se habla así de los trapos con los que se limpia un lugar asqueroso, ¿no? Esas son nuestras buenas obras, porque Dios es santo. Entonces Dios, al ser santo, necesitaba un pueblo puro, un pueblo santificado, un pueblo separado. Por eso es que trajo la ley a este pueblo. Entonces, dice en los siguientes versículos que habremos de leer acerca de esto. Pero para poder comprenderlo, entonces necesitamos saber a qué se refiere con la ley. La ley son todos los estatutos que este pueblo separado por Dios tendría que cumplir para ser honroso. Hay un chamaco ahí en la escuela que su apellido es Casimiro, y lo regañaron, mandaron citar a la mamá y dice, no maestro, mi abuelita me regañó. Me dijo, hijo, los Casimiro no somos así. Como honrando su apellido, ¿no? Imagínense que usted le dice a su hijo, imagínate, hijo, los Suárez no somos así. Somos peores, pero los Suárez no somos así, ¿no? Imagínense que Dios le diga, mi pueblo no es así. Mi pueblo es apartado. Mi pueblo no puede adorar otros dioses. Mi pueblo no puede ser desobediente. Mi pueblo no puede ser ostentoso. Mi pueblo no puede ser envidioso. ¿Sí? Entonces Dios tenía que separarlos y les tenía que enseñar cómo comportarse. Estaban rodeados de pueblos que adoraban otros dioses hechos por sus manos. Estaban rodeados de pueblos que sacrificaban a sus primogénitos. Por eso es que a Abraham le causó tanta controversia el que Dios le pidiera a su hijo primogénito, porque él venía de un pueblo, había sido separado de un pueblo que lo hacía constantemente. Abraham sabía que Dios no le iba a pedir eso, pero estaba dispuesto a obedecerle. Entonces, esa es la separación de este pueblo y por eso la ley era un instructivo de cómo comportarse. Aquí en la casa decían, papá, hay que llegar a esta hora,
hay que hacer esto y hay que hacer así, hay que hacer el otro. Éramos desobedientes, debo decirlo, sobre todo Davicho y yo, no nomás yo, Davicho y yo, aquí que no lo regañaba, también era desobediente, pero a David y a mí nos iba como en feria. Pero había un reglamento de lo que tendría que llevarse. Eso era la ley para el pueblo de Israel. Entonces, ahora sí dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. A esa antigua ley se le llamó el viejo pacto. Nuestra Biblia está separada en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se refiere a ese viejo pacto, a esa ley que Dios le había dado al pueblo a través de Moisés. Pero dice el apóstol, Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, de un nuevo evangelio. No de la letra refiriéndose a la ley que Dios le había dado al pueblo, sino del Espíritu. Dice la palabra que Jesús le respondió a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y dice, el que no es nacido del Espíritu, el que es nacido de la carne, carne es, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En resumen, la ley dada a Moisés decía que el que no cumpliese con los estatutos de esa ley tenía que morir. La muerte más terrible era la muerte de la crucifixión. Esa era la paga del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Si nosotros pecamos, nuestro destino es morir. Aún es así, Si nosotros pecamos, nuestro destino es morir. Pero si nosotros creemos que el Señor Jesucristo vino a cumplir esa ley y que a través de su sacrificio nosotros también somos alcanzados en santidad, entonces aunque nosotros estemos pecando, la sangre del Señor Jesucristo nos cubre y nos da salvación. Esto es muy difícil de comprender para los que no han leído la Biblia. Cuando nosotros ofrecemos el Evangelio y decimos, es que tú necesitas un Salvador, la gente necesariamente va a decir, ¿pero de qué? ¿No? O a lo mejor nos puede decir, pues es que yo no me porto mal. El joven rico así fue, ¿no? Trato de cumplir la ley, trato de hacer esto, trato de hacer lo otro. Y el Señor Jesucristo le responde, poca cosa te falta. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice la palabra que el joven rico se volteó y se fue. Y se fue triste. Entonces, si nosotros estuviésemos bajo la ley, moriríamos porque pecamos. Entonces dice aquí, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el misterio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, dice la Escritura que Moisés bajó con las tablas de la ley, con las piedras de la ley grabadas por el mismo Dios. Incluso dice que las primeras piedras las rompió, ¿no? Y que tuvo que regresar. Estas, dice, si fueron grabadas con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hermanos, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, es más glorioso que querer seguir la ley. La ley no la vamos a poder cumplir nunca. Si nosotros leemos lo que está en Deuteronomio, en Levítico, acerca de la ley, si leemos los 10 mandamientos que Moisés estableció dentro del pueblo, sabremos que no podremos cumplir con la ley. Pero si nosotros creemos que el Señor Jesucristo vino a cumplir esa ley, entonces nosotros hallaremos salvación. Entonces separemos estos dos pactos, uno por la ley, otro por creer en el Señor Jesucristo.
Dice que la primera ley fue con gloria. Moisés subió 40 días y 40 noches al monte Sinaí y dice que estaba delante de Jehová. Y al estar delante de Jehová, incluso su rostro brillaba con un esplendor incalculable, inimaginable. De tal manera que Moisés, al descender, se cubrió su rostro, porque sabía que esa gloria que resplandecía en su rostro no era propia, era de Dios. Entonces sabía que al estar separado de Dios, eso que resplandecía en su rostro se iba a terminar. Y no quería que el pueblo viese eso. Así que él decidió ponerse un velo cubriendo su rostro y descender del monte Sinaí. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Esta antigua ley iba a tener término. Estaba hecha para separar al pueblo, para que el pueblo obedeciera y que con esta obediencia pudiera mostrar la gloria de Dios. Cuando nosotros, hermanos, obedecemos a Dios, cuando nosotros honramos a Dios en nuestras vidas, el nombre de Dios es glorificado. Así que es nuestra obligación serlo. Dice que el Señor Jesucristo vino porque ninguno podría alcanzar la santidad que Él requería para tener un pueblo que le adorara. Cuando viene, dice, yo no he venido a abrogar la ley, es decir, no he venido a romperla, no he venido a quebrantarla, no he venido a quitarla, dice, yo he venido para que se cumpla. En Él no hubo pecado. La Biblia dice que no se halló pecado en Él. Fue examinado por Pilato, dice, yo no encuentro nada malo en Él. Y sin embargo, dice la Escritura que Él murió. La ley establecía que para justificar al hombre del pecado tendría que haber un derramamiento de sangre. Dentro de la ley decía, si tú haces esto, entonces tienes que traer un animal en sacrificio, derramar su sangre, y con esto podría haber entre Dios y el pueblo un acercamiento. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene y muere, Él es ese ofrecimiento del Cordero que se tenía que dar para justificar al pueblo. Por eso es que nosotros, al creer que el Señor Jesucristo vino y murió, entonces creemos que a través de Él nuestro pecado ha sido justificado. Entonces, cuando nos dicen es que tú eres cristiano, eres muy santito, ¿no? Pues sí. ¿Santos por nuestro comportamiento? No. Y esto debería avergonzarnos, ¿no? Que debería ser, pero no es así. Somos santos porque creemos que el Señor Jesucristo fue ese Cordero con el que se cumplía la ley para perdón de pecados. ¿Por qué vino y se cumplió? Porque murió el que había pecado. Obviamente Él no había pecado, pero llevó nuestro pecado, dice la Escritura, y llevó nuestra enfermedad, y llevó el ser maldito en sí mismo para que nosotros no lo fuésemos. Entonces, dice aquí, en el versículo 9, que mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Somos justificados pues por la fe, ¿no? Somos justificados por creer en el Señor Jesucristo. ¿Nos comportamos indebidamente? Sí. Y es natural porque en nosotros hay carne, en nosotros está el pecado mismo. ¿Cuándo cambiará esto? Cuando el Señor Jesucristo nos arrebate y entonces esa mundanidad termine. Pero mientras esto suceda, tendremos que esforzarnos día a día, y si nos equivocamos tendremos que venir delante del Señor una vez más, y una vez más, y una vez más. Pero yo ya pedí perdón 5 veces por lo mismo, pues ven la sexta, porque Dios te perdona.
Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, hablando de la ley, mucho más glorioso será lo que permanece, la justificación a través del Señor Jesús. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Insisto, lo que Moisés reflejaba en su rostro no era su propia gloria, era la gloria de Dios en su rostro. Y él sabía que esto habría de terminar. Pero el entendimiento de ellos se embotó, es decir, se engrandeció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Los judíos, gran parte del pueblo de Israel, sigue creyendo en este viejo pacto, porque no tomó al Señor Jesucristo como aquel que vendría para cumplirlo. Por eso dice aquí, el entendimiento de ellos se embotó, se endureció, ¿sí? Por eso hay muchos que aún no creen, porque ellos no creen que a través del Señor Jesucristo esa ley tenga efectos sobre su vida. Y aún hasta el día de hoy dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. A ver, hermanos, en esos mismos congresos, alguna vez nos regañaron, iba Melania, Adriana, no me acuerdo quién más, yo sí iba obviamente, ¿no? Y empezaron los hermanos a levantarse, a danzar, a agitar sus manos, a brincar. Ciertamente aquí en el templo no es común hacerlo. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, digo que no es común. Pues nosotros nos quedamos sentados, se sentaron todos y el que estaba en el púlpito nos regañó. Nos dijo que si no podíamos hacer lo que ellos hacían, no éramos libres en el Señor. Muchas veces tomando en cuenta este tipo de versículos. Pero si nosotros leemos el contexto y entendemos lo que acabamos de explicar, esta libertad se refiere a la libertad que hay en el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. Somos libres de lo que la ley decía que tenía que pasar a nuestras vidas, que era morir. Dice entonces, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No puede estar el Espíritu del Señor en los que no creen. No puede estar el Espíritu del Señor en los que se han quedado con ese velo, dice el apóstol Pablo, hablando de los propios, y miren que le dolía. Él quisiese, decía en la carta a los romanos, quisiese que ustedes tuvieran razón para que hallasen justificación. Él quería que este pueblo, que era su pueblo, escuchara y creyera del Señor Jesucristo, para que ese velo a través del cual se estaban quedando en la ley fuese quitado y pasaran a la justificación por Jesucristo. En esos que creen es donde está el Espíritu del Señor. Y dice, y el donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hermano, pero yo acabo de pecar esta mañana. ¿Cómo voy entonces a creer que Dios me ha de salvar? Porque Dios sabe que en nosotros hay pecado, pero también sabe que nosotros creemos que solo ha habido uno justo, Jesucristo el Señor. Y que cuando Él murió en la cruz, Él murió por todos nosotros, por todo el pecado que hemos cometido. ¿Y entonces de qué sirve la ley? ¿Y entonces de qué sirve que nos comportemos con bien? Dos cosas.
Dice la Biblia en Gálatas, esto ya lo hemos estudiado. Dice la palabra del Señor en Gálatas que la ley es un ayo. Habíamos dicho que la palabra ayo se refiere a una nodriza, a alguien que cuida a un pequeño. Y ahorita les digo en dónde está. Se los puse en la hojita, si alguien lo encuentra me ayudaría mucho. Gálatas 3:24. Muy bien. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese pueblo necesitaba quien le dirigiese, así como un niño pequeño necesita quien le guíe, quien le cuide para que no se caiga, quien le sobe cuando se pega, ¿no? Quien le consuele cuando llora. Esa ley era eso para ese pueblo. Y a nosotros mismos nos hace ver que estamos equivocados, porque dice, yo no conocí el pecado si no fuese por la ley. En la segunda hojita, en la hojita, en la segunda columna, dice el quinto párrafo, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos pequeños, no hagas eso, les estamos enseñando que hay cosas que están mal. Y ese niño pequeño no sabría que está mal si nosotros no se lo hacemos ver. Para eso sirvió la ley. ¿De qué nos sirve entonces comportarnos correctamente? Por lo primero que el apóstol Pablo les dijo a estos, ustedes son nuestras cartas. ¿Por qué tengo que comportarme con amor? ¿Por qué tengo que comportarme con mansedumbre? ¿Por qué tengo que comportarme en paz? ¿Por qué tengo que comportarme como la palabra del Señor me enseña? Porque nosotros, hermanos, somos las cartas de la iglesia para los que están allá afuera. Y si ellos nos ven a nosotros, querrán conocer lo que Dios puede hacer en sus vidas. ¿Por ello seremos salvos? No. Seremos salvos porque hemos creído. Dice aquí en 2 de Corintios, como leíamos, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, la ley anterior se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. ¿Qué pasa cuando usted se ve en un espejo el día de hoy? Empieza a ver sus imperfecciones, ¿no? Yo trato de no vérmelas, pero pues es algo que no voy a corregir. Pero sobre todo las mujeres empiezan a ver si les salió un granito, si tienen más ojeras, es que ya me salió esta arruga. Empiezan a ver las imperfecciones de su rostro. Y nosotros creemos, hermanos, que cuando Dios nos ve, Dios ve esas imperfecciones. Pero dice este versículo y lo debemos tener bien claro. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Tú has creído en el Señor Jesús? Entonces la manera en la que tú te vas a ver es como el Señor Jesús se ve, sin pecado, sin mancha,
en mansedumbre, en paz, en paciencia. Y así es como Dios te ve. Dios no te ve si eres el pecador número 1 del templo, ¿verdad? Dios no te ve tus imperfecciones. Cuando uno cree en el Señor, tiene que aprender a verse, como dice aquí, como en un espejo, la gloria del Señor, sin ver nuestras propias imperfecciones, porque estamos viendo en un espejo, a través de la sangre del Señor Jesucristo, nuestra vida. Y dice así, a cara descubierta. Moisés sabía que tenía que cubrir su rostro, porque su rostro era el reflejo de la gloria de Dios, pero en algún momento iba a ser imperfecto otra vez. Y Dios nos dice que si nosotros quitamos ese velo, creyendo en el Señor Jesucristo, esa gloria que se refleja en Él va a ser en nuestro rostro como si fuese al verse en un espejo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se ha equivocado? Pida perdón al Señor y vuelva. Se va a equivocar mañana y se va a equivocar hoy y se va a equivocar la semana que entra y se va a seguir equivocando. Pero usted tiene que empezar a verse como Dios lo ve, a través de la sangre del Señor Jesucristo. Dios nos ve a cada uno de nosotros como la propia gloria del Señor Jesús, como ese rostro brillante que Moisés tenía cuando estuvo todos esos días frente a Dios. Así es la gloria del Señor. Es tan grande y perfecta que nos alcanza a todos. Así que, hermanos, el evangelio que hoy predicamos es el evangelio que justifica. Somos, como diría Pablo aquí, ministros del nuevo evangelio que justifica, que es capaz de darnos libertad de la ley que pudiese habernos condenado, pero que también es capaz de provocar que en nuestro rostro se refleje la gloria del propio Señor Jesucristo, como si fuese un espejo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por la misericordia con la que tú nos has visto. No podemos entender la salvación si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos hallamos pecadores, nos encontramos impuros, nos encontramos indignos, pero cuando creemos en ti, no hay más que buscar, como viendo por un espejo, el reflejo de la gloria de nuestro Señor Jesús. Y esto, Señor, nos habla de una misericordia infinita, de una gracia infinita. No obstante, Señor, te rogamos que nuestro comportamiento, que nuestra forma de ser, pueda, Señor, ser una carta abierta para que los que están allá afuera tengan a bien el querer acercarse a ti. Te agradecemos porque tú eres quien nos sostiene en bendición y te pedimos, Señor, que tu mano poderosa nos sostenga y que a través de nuestro Señor Jesucristo podamos estar presentes delante de tu presencia. Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.